¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 2, es decir que tuvimos un 33% de efectividad. No nos fue bien, volvimos a bajar el promedio, esperemos mejorar con este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, empecemos con los pronósticos del 21 de junio. Empecemos con la Liga Profesional Argentina, el encuentro entre Estudiantes de La Plata versus San Lorenzo. Veamos si bajas. Estudiantes tiene 3 bajas y San Lorenzo una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Estudiantes tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Estudiantes viene bien. Y San Lorenzo de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que San Lorenzo no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para San Lorenzo, una victoria para Estudiantes de La Plata. Una victoria para, disculpen de nuevo, un empate, una victoria para San Lorenzo, una victoria para Estudiantes de La Plata, segunda victoria para San Lorenzo y segundo empate, es decir que San Lorenzo es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Estudiantes de La Plata como local. Estudiantes de La Plata como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y San Lorenzo como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que San Lorenzo no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones San Lorenzo está tercero con 37 puntos y Estudiantes de La Plata está cuarto con 35 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Estudiantes y un 19% a que gana San Lorenzo. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão, la Serie A de Brasil, el encuentro entre Sao Paulo versus el Atlético Paranaense. Tenemos bajas. Sao Paulo tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bajas, es decir, casi un equipo. Y Atlético Paranaense 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros, Sao Paulo tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Sao Paulo no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que el Atlético Paranaense viene jugando irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atlético Paranaense, una victoria para Sao Paulo, un empate, segunda victoria para Sao Paulo y segundo empate. Es decir que Sao Paulo es el favorito. Veamos cómo le va a Sao Paulo como local. Y Sao Paulo como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Sao Paulo juega bien como local. Y el Atlético Paranaense como visitante tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, es decir que el Atlético Paranaense no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlético Paranaense está en la posición 7 con 16 puntos y el Sao Paulo en la posición 8 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana el Sao Paulo y un 37% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Santos versus el Corinthians. El Santos es el equipo del Rei Pelé y el Corinthians conocido como Timão. Veamos si bajas. Santos tiene 4 bajas y Corinthians 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas.
Y en las estadísticas a Santos de los últimos 5 encuentros. Santos tiene 3 derrotas, 2 empates, así que Santos no juega nada bien. Aún no conoce la victoria y 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Corinthians de los últimos 5 encuentros, Corinthians tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Corinthians viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Corinthians, una victoria para Santos, segundo empate y segunda victoria para Corinthians. Es decir que Corinthians es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Santos como local. Y Santos como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir que Santos juega irregular como local. Y Corinthians como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Así que Corinthians no juega nada bien o juega pésimo como visitante. Vamos a ver cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Santos está en la posición 13 con 13 puntos y Corinthians en la posición 16, muy cerca zona de descenso con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Santos y un 23% a que gana Corinthians. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan. Ambos equipos no anotan. Nos vamos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro de Bahía versus Palmeiras. Veamos si hay bajas. Bahía tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas, casi más de la mitad del equipo. Y Palmeiras solo 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Bahía de los últimos 5 encuentros, Bahía tiene 3 empates, una victoria y una derrota. Así que Bahía juega irregular. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros, Palmeiras tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Así que Palmeiras le viene 3 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, segundo empate y tercer empate. Es decir que Palmeiras es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Bahía como local. Y Bahía como local tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Es decir que Bahía juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Palmeiras como visitante, Palmeiras tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Palmeiras no juega nada bien. O juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Palmeiras está en la posición 2 con 22 puntos. Y Bahía en la posición 15 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana Bahía y un 46% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Palmeiras. Nos vamos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro de Fluminense versus el Atlético Mineiro. Veamos si bajas. Fluminense tiene 3, 4, 5 bajas. Y el Atlético Mineiro 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Fluminense de los últimos 5 encuentros, Fluminense tiene 3 victorias, 3 derrotas, una victoria, un empate. Así que Fluminense no juega nada bien. 3 derrotas y 5 partidos no es un buen promedio. Y el Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Es decir que el Atlético Mineiro juega bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atlético Mineiro, una victoria para Fluminense, segunda victoria para el Atlético Mineiro, tercera victoria para el Atlético Mineiro y cuarta victoria para el Atlético Mineiro. Es decir que el Atlético Mineiro es el favorito. Vamos a ver cómo le da a Fluminense como local. Y Fluminense como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que el Fluminense juega bien como local. Y el Atlético Mineiro como visitante tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que el Atlético Mineiro juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones
El Atlético Mineiro está en la posición 4 con 18 puntos y Fluminense en la posición 5 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Fluminense y un 24% a que gana el Atlético Mineiro. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera A de Colombia, el encuentro entre el Atlético Nacional versus el Millonarios. Esta es la final de la apertura. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Atlético Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir, que el Atlético Nacional viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Millonarios, de los últimos 5 encuentros, Millonarios tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, que Millonarios también viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Millonarios. Segundo empate, tercer empate y una victoria para el Atlético Nacional. Es que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va el Atlético Nacional como local. Y el Atlético Nacional como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Millonarios como visitante tiene 2 derrotas, un empate, 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que Millonarios no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana el Atlético Nacional y un 27% a que gana Millonarios. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. Nos vamos ahora al siguiente torneo y nos vamos a la Euro Sub-21, el encuentro entre Bélgica versus Países Bajos. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Bélgica de los últimos 5 encuentros. Bélgica tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Bélgica se podría decir que viene bien. Y Países Bajos tiene 3 empates, 2 victorias, así que Países Bajos viene bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Países Bajos, una victoria para Bélgica, un empate, es decir, segunda victoria para Países Bajos y segundo empate, es decir que Países Bajos es el favorito. Veamos cómo le va a Bélgica como local. Y Bélgica como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Bélgica juega bien como local. Y Países Bajos como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Países Bajos juega bien como visitante. Veamos en su grupo, aunque esta es la primera fecha, todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Bélgica y un 38% a que gana Países Bajos. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Georgia versus Portugal. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Georgia de los últimos 5 encuentros, Georgia tiene 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Se podría decir que, bueno, Georgia juega irregular. Y Portugal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Portugal viene bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Portugal, así que Portugal es el favorito. Veamos cómo le va a Georgia como local. Y Georgia como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Georgia juega bien como local, como mínimo hace un gol. Y Portugal como visitante tiene 5 victorias y 5, es decir que Portugal juega muy bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que es la primera fecha.
Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Georgia y un 69% a que gana Portugal. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo se marcarán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. De apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. No te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.